Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Vendersky, la profesora adjunta de la cátedra. Y bueno, les voy a dar una clase cortita de columna cervical para ubicarse un poco con los huesos, el que tenga los huesos en casa, o con imágenes que pueden sacar de cualquier atlas, perdón. Por ejemplo, estas que yo les voy a mostrar hoy están sacadas de esta página que se llama Roton. Pueden entrar, el acceso es gratuito, está en inglés eso sí, pero tiene unas imágenes muy bonitas. Bien. Bueno, esto, como ven, es una columna cervical, son huesos de verdad, es una vista, ¿qué les parece? Una vista anterior. Sí. Ahí ven todas las vértebras cervicales desde C1 a C7 y vamos a ir viendo las distintas partes. Si ustedes hicieran una tomografía computada con reconstrucción 3D, verían exactamente lo mismo. Ahora vamos a ir viendo una cosa y la otra. Lo que ustedes ven acá, lo que está arriba de todo, es el occipital. Lo segundo es el atlas y luego empieza el axis, que uno lo puede reconocer por el dientecito, la apófisis odontoides. A partir de ahí empiezan a cortar las vértebras. Bien, entonces yo les puse acá los huesos, la vista anterior y la tomografía como para que vayan viendo si reconocen lo mismo en una y otra. Entonces, en esta vista anterior, ¿qué es lo que está marcado de amarillo? El atlas, la parte anterior del atlas o el arco anterior del atlas. En esta segunda, lo que vemos pintadito es el axis, ¿sí? O la segunda vértebra cervical. Esto que está pintado ahora son los procesos uncinados, ¿sí? La parte que une una vértebra cervical con la otra. Esto que está pintado de amarillo, que en la cara anterior no lo vemos tan bien porque está oculto por el arco anterior del atlas, es el proceso odontoideo del axis. Bien, ahora que lo estamos mirando de atrás, es una vista posterior. Fíjense cómo sé yo que es una vista posterior, porque bueno, lo que estoy viendo acá atrás, todas estas cositas con pinches, son las apófisis espinosas, los procesos espinosos. En esta oportunidad, para que practiquen, en vez de una tomografía, les puse una radiografía, donde se pueden ver todas las vértebras. Obtener una radiografía de esta calidad es un poco difícil, porque hay que bajar mucho los hombros. A veces se nos superpone la clavícula y otras cosas en las últimas vértebras cervicales. Pero bueno, si se fijan, van a ver el cráneo hacia arriba, la primera vértebra que es el atlas y de ahí para abajo. Van contando. Recuerden que en la radiografía no tenemos anterior y posterior, sino que todos los planos están superpuestos. O sea, yo voy a ver el arco anterior, pero también voy a ver el proceso espinoso todo en un mismo plano. Acá entonces tenemos la cara anterior de la columna cervical toda armada y la placa para ver. Esto que está pintado de amarillo es la carilla articular. En este caso sería la carilla articular del atlas con el occipital. Esto que vemos ahora pintado de amarillo son las láminas. Acá vemos las masas laterales, los procesos espinosos. Bueno, supongamos que hagamos en una reconstrucción, acá que ven de una tomografía, con reconstrucción 3D, vamos a hacer un corte sagital. ¿Cómo lo veríamos? En un preparado lo veríamos de esta manera. Sí, acá tienen. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Bueno, acá tenemos el cráneo, esto de acá arriba. Esta que tiene esta forma de triángulo extraño es el axis. Tiene este diente que es el proceso odontoideo. El pedacito hueso que se ve por delante y por detrás corresponde al atlas, ¿sí? Al arco anterior del atlas y al arco posterior del atlas. Entonces esta es C1, esta es C2, esta es C3, C4 y así sucesivamente. Fíjense el disco articular que hay entre vértebra y vértebra. En una tomografía nosotros podemos ver exactamente lo mismo. Fíjense qué bien que se ve el axis y como pueden diferenciar muy bien el atlas. La tomografía, como les conté en la clase de imágenes,
es muy buena para ver hueso. Ven que no es tan buena para ver lo que hay dentro del canal, ¿sí? Por más que esto es una ventana ósea, pero fíjense que el hueso se ve perfectamente y entonces podemos ver bien las vértebras y contarlas y ver el espacio que hay entre vértebra y vértebra donde se supone que está el disco. ¿Cómo se vería esto en una resonancia? Bueno, se ve bastante parecido al preparado anatómico, fíjense. El hueso se ve de un color diferente al de la tomografía, pero podemos ver entonces C2, C1, la parte posterior de C1, acá está, ¿sí? Este es el occipital, C3, C4, C5 y así. Lo que vemos por acá es la parte posterior del atlas y estos son los procesos espinosos de todas las vértebras cervicales. Fíjense que vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. El proceso espinoso de C7 sobresale un poco más que los demás. Es una de esas vértebras especiales que cuentan en el libro que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es una cervical común, pero con un proceso espinoso largo. Bueno, acá están contadas, ¿sí? Seguro. En un perfil en radiografía las veríamos así. C2, esta de acá, C1 con su proceso espinoso, hay las espinosas de todas y aquí vemos C3, C4, C5. Esto redondo que se ve por acá, más o menos en el medio, corresponde a los pedículos de las vértebras. Y este agujerito que ustedes ven ahí es el foramen transverso. El foramen, perdón, de conjunción. ¿Qué tiene como límites? El pedículo de la vértebra de arriba, el pedículo de la vértebra de abajo, el cuerpo y el disco de la vértebra de arriba y de abajo, y hacia atrás las carillas articulares. Por ese foramen de conjunción es los mismos límites en toda la columna. Pasa el nervio raquídeo y las arterias radiculares y a veces también está el ganglio anexo a la raíz dorsal, en algunos casos. Bueno, acá tienen una vista posterior de la columna cervical. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que en los procesos transversos, las vértebras cervicales tienen un foramen, que es por donde va a pasar la arteria vertebral, esta cosa roja que se ve ahí. Que bueno, cuando terminan las vértebras cervicales se va a incurvar y se va a meter adentro del cráneo. Ahí está la arteria vertebral. ¿Sí? Acá ven cómo termina la arteria vertebral para meterse luego adentro de la cabeza. Bueno, esto es un axis visto de arriba. Se ve bien, se identifica porque tiene el proceso odontoideo, ¿sí? Y lo que está pintado de amarillo son las carillas articulares. En este caso, lo que está pintado de amarillo son las láminas. La odontoides, el proceso espinoso y el proceso transverso. Fíjense ahí, chiquitito, cómo se llega a ver el foramen transverso, que es el último que tiene el foramen transverso. Bueno, las láminas nuevamente. Bien. Si lo tenemos que ver en una tomografía como esta, en realidad lo que nosotros vamos a ir viendo, como son rodajitas de la columna, vamos a ver el diente del axis y todo el atlas. ¿Sí? Ahí tienen el atlas con su proceso transverso, su foramen transverso, el diente del axis, el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas y la espinosa del atlas. Acá les puse unas referencias, lo que es anterior, lo que es posterior, izquierdo, derecho. Recuerden que siempre en las imágenes lo que está a la izquierda corresponde a la derecha del paciente. O sea, es como si lo estuviéramos mirando desde los pies. Bueno, y vamos a ver una vértebra cervical típica. Entonces, vista desde arriba. Esto que está con amarillo es el proceso espinoso. Este agujerito es el foramen transverso, por donde vimos recién que pasa la arteria vertebral. Esto es el pedículo de la vértebra. Y esto es el cuerpo de la vértebra. En el caso del axis, tiene la apófisis odontoides ahí en el cuerpo. Y en el caso del atlas, no tiene cuerpo. El lugar que ocuparía el cuerpo está ocupado por la apófisis odontoides del axis. Acá vemos entonces el proceso transverso. Y acá
la carilla articular. Veamos si lo podemos ver en una tomografía, esto mismo. Fíjense que les puse unas referencias, que es lo anterior, lo posterior, lo derecho y lo izquierdo. Recuerden que siempre en las imágenes estamos mirando al paciente desde los pies. Entonces, esto que tenemos acá adelante es el cuerpo de la vértebra. Esto es el pedículo, el foramen transverso, el proceso transverso, el canal raquídeo, el proceso espinoso. Y acá vemos una resonancia. Fíjense que la calidad del hueso es diferente, que se ve hipointenso, o sea, negro se ve. Pero podemos ver un montón de partes blandas que en la tomografía no se veían tan bien. Ustedes miren ahí que se ven un montón de músculos, se ve la médula que está dentro del canal raquídeo, se ven incluso, si ven unas cositas chiquititas, es el ganglio anexo a la raíz dorsal que luego va a formar parte del nervio raquídeo. Entonces, ¿qué vemos acá? El cuerpo de la vértebra hacia adelante, las carillas articulares. Acá estamos viendo la articulación entre esa vértebra y la que está arriba. El proceso espinoso. Y esto que estamos viendo ahí, ese desfiladero, es el foramen intervertebral con el nervio raquídeo saliendo por ahí. Está cortado en forma axial y entonces lo vemos así como si fuera un desfiladero. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por escucharme y cualquier cosa me consultan por el foro. Chao.